Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Hoy es 15 de abril y el título es Lobos Salvajes. 15 de abril y nuestro título de la lección de esta mañana es Lobos Salvajes. Debemos leer el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27 al 32. ¿Y qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos nosotros aquí en estos textos eh, del libro de Hechos? Bueno, aquí nosotros encontramos, para empezar, que el apóstol Pablo tiene dos preocupaciones. ¿Cuáles son las dos preocupaciones que tiene el apóstol Pablo? Bueno, la primera preocupación que tiene el apóstol Pablo la encontramos en el libro, en el versículo 29, Hechos 20, 29, dice la escritura: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La primera preocupación del apóstol Pablo son los lobos rapaces que entrarán en el rebaño, en la iglesia que él ha fundado o que él organizó. La segunda preocupación la encontramos en el versículo 30, y en el versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Observen la preocupación que tiene el apóstol Pablo. Entonces, el propósito del apóstol Pablo, el propósito de los consejos del apóstol Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. En estos pasajes están las dos preocupaciones del apóstol Pablo. Si usted lee Hechos 20, 27 al 32, aquí va a encontrar esas dos preocupaciones que yo les acabo de mencionar. Entonces, la primera preocupación es que entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice el versículo 29. En otras palabras, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución. Los discípulos, los cristianos, se iban a enfrentar a una feroz persecución, pero desde dentro de la iglesia, una feroz persecución desde dentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió en los siglos primero y segundo. ¿Por qué? Porque los cristianos que se negaban a adorar al emperador, inclinándose ante los dioses de Roma, eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. Lobos salvajes que no iban a perdonar al rebaño. Pero como lo hemos dicho antes, familia, desde siempre, y damos gloria a Dios, desde siempre los hombres fieles de Dios han preferido ofrendar su vida que negar a su Señor. Gloria a Cristo Jesús. Los fieles de Dios han preferido, óigame bien, ofrendar su vida que, que negar a su Señor. ¿Por qué negar a Cristo, quien dio su vida por nosotros? ¿Por qué negar a Cristo, el que sufrió por ti y por mí, el que dejó su trono y corona por venir a esta tierra? ¿Por qué negar al Señor Jesús, quien resucitó para que tú hoy tengas una nueva vida? ¿Por qué negar a Cristo Jesús, aquel que subió a la diestra del Padre y que pronto vendrá por ti y por mí? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué habríamos de negarlo, familia? Parece que no tiene mucha lógica. Por eso los hombres fieles de Dios han preferido ofrendar su vida que negar a su Señor. Entonces, el apóstol Pablo expresa su segunda preocupación cuando dijo: y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Las herejías entrarían en la iglesia, las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas, la verdad bíblica por falsas doctrinas. Prevalecerían las prácticas paganas, prevalecerían las prácticas paganas. Es que en los siglos cuarto y quinto, la avenencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana. Las avenencias se introdujeron de manera sutil,
con el avance de la misión como probable justificación. ¿Qué significa eso? Significa que muchos no convertidos a la palabra de Dios ingresaron al mundo cristiano y ellos empezaron a pervertir todas las doctrinas bíblicas. Poco a poco los cristianos se fueron alejando de las verdades de la palabra de Dios. Tenemos ahora otra cita bíblica que leer. Es el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Más bien la carta a los Apocalipsis, a los de Tesalónica, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 11. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que el apóstol Pablo hace referencia a alguien que se le conoce como el inicuo o el ministerio de la iniquidad. Es interesante aquí, dice la escritura, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Observen, mi familia, qué está pasando aquí. El comentario de Pablo de que el misterio de la iniquidad ya está obrando es significativo. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios y su verdad con respecto a la obediencia de la ley de Dios. Esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. O sea, los cristianos, familia, se fueron alejando poco a poco de la palabra de Dios. Poco a poco se fueron alejando de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se introdujeron ídolos en el culto cristiano. Se introdujeron ídolos en el culto cristiano en contra del segundo mandamiento. Sí, durante milenios los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas. Los ídolos solo se adoraban en las religiones paganas. Para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana, a las divinidades paganas se les llamaba santos. Para los paganos eran divinidades, eran dioses. Pero para que no se escuchara tan mal al introducirlo al cristianismo, se les denominó santos. Qué interesante, se les denominó santos. Y como lo sabemos, el domingo, día de adoración para el dios Sol, fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Cristo Jesús. O sea, en el paganismo eran ídolos, esas divinidades eran ídolos, las personas lo adoraban. Pero para que fuese más aceptado el paganismo en el cristianismo, decidieron no llamarle divinidades o no llamarle ídolos, decidieron llamarle santos. Y a la adoración del día domingo, a la adoración del día del sol, dijeron, no podemos adoptar, el cristianismo dijo, no podemos adoptar el día domingo como un día de adoración al sol. Ah, ya sé, mejor vamos a decir que guardamos el día domingo porque ese día resucitó Cristo Jesús. Miren la estrategia de Satanás. Y esa estrategia, familia, lamentablemente, hasta el día de hoy, ese día que no sanciona la Biblia, ese día que no es el día que Dios eligió, aún se sigue guardando en la actualidad. Hasta el día de hoy se sigue guardando ese día de adoración. Hoy más que nunca debemos cuidarnos, debemos cuidar lo que vemos en las redes sociales, lo que escuchamos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque entrarán hombres perversos que buscan equivocar
que buscan colocar su opinión por encima de la palabra de Dios. Yo te invitaría, familia, para que con la ayuda de Dios tú puedas decidir, ser fiel a Jehová nuestro Dios. Tú puedas decidir mantenerte de parte del equipo correcto. Tú puedas decidir mantenerte de parte del equipo correcto. Que mi Dios los bendiga en esta mañana, que mi Dios les acompañe en todas sus actividades que vayan a realizar en este día. Soy su amigo Nemorio Machucho González y quiero decirle antes de despedirme que en estos minutos que continúan voy a hacer otro en vivo para hacer el comentario del día domingo, el día de ayer. Así que si ustedes gustan acompañarme en el siguiente en vivo, ahorita terminando voy a realizar el comentario del día 14 de abril. Así que si quieren acompañarme, nos veremos. Que Dios los bendiga. Soy su amigo Nemorio Machucho González. Nos veremos el día de mañana. Primeramente Dios.